Corintios capítulo 12, versículo 28. Dice, en la iglesia Dios ha puesto, en primer lugar, ¿qué cosa? Apóstoles. Hasta ahí vamos a leer nada más. Esta frase que dice en primer lugar, o que Reina Valera traduce primeramente, se traduce en el griego la palabra protón. La palabra protón significa primero, primeramente, en primer lugar. ¿Qué cosa está en primer lugar? Los apóstoles. Entonces, ¿qué significa en primer lugar? Presta atención, significa primero en tiempo, primero en orden, primero en importancia. También significa adelante, al comienzo, principalmente, primero de todo. Y Dios diseñó un pueblo protón para sus propósitos. ¿Será que le estamos dando el gusto al Señor de ser esa clase de pueblo? ¿De ser esa clase de iglesia? ¿Será que nos estamos manifestando de esa manera en este tiempo? Esa es la cultura de lo apostólico. La cultura de lo apostólico es ser primeros en todo. ¿Sos un creyente protón? ¿Sos parte de una iglesia protónica? Entendiendo lo que significa, ¿no? Significa primero en tiempo, en orden, en importancia, estar adelante, estar al comienzo, ser el principal, primero en todo. Nunca fue la voluntad de Dios solamente tener apóstoles de oficio. El Señor lo que quiere a través de los apóstoles de oficio, generar una compañía, un pueblo apostólico con el Espíritu enviado. ¿Y cómo lo logramos? Recordando la prédica anterior. Para todos aquellos que están escuchando este mensaje por primera vez, ya sea acá o en las redes sociales, te invito a que puedas ver la prédica anterior para que te haga sentido esta prédica. ¿Cómo recibimos, cómo aplicamos, mejor dicho, y cómo logramos esto de ser una iglesia protón, primero en todo? Aceptando al Espíritu apostólico, que es el Espíritu enviado. Es decir, que el Espíritu Santo tiene una actitud, porque dijimos que Espíritu significa actitud. El Espíritu Santo mismo tiene una actitud de ir, de salir de las cuatro paredes, de sanar, de liberar y poner en marcha los planes proféticos de Dios. Cuando el Espíritu apostólico está presente en una iglesia, vamos a ver una compañía de creyentes protones ejecutando el plan de Dios en la tierra. Justamente ayer, en la reunión de servidores, en el brindis de fin de año, uno de mis hijos en la fe, el Chiqui, que le llamamos David, se llama David, él contó que estaba en una plaza y que miró a una chica que la tenía de vista, conocida, y se acercó a predicarle, que estaba en silla de ruedas. Y ella estaba muy angustiada porque se habían quebrado las dos piernas con un intento de escapar de su trabajo porque entraron a robar. Se tiró del tercer piso con el ánimo de escapar y se quebró las dos piernas. Esto le produjo un dolor muy fuerte, una depresión, entró en una depresión muy fuerte porque no puede caminar y demás. Y dice que él empezó a predicar y de repente le dijo, ¿puedo orar por vos? Y dice que la chica empezó a sentir como un fuego en su cuerpo y se quebrantó, comenzó a llorar. Y ella le dijo, yo sé que Dios te envió. Mirá vos la palabra que usó la chica, Dios te envió, espíritu enviado, espíritu apostólico. Le dice, yo sé que Dios te envió porque yo hoy había tomado la decisión de quitarme la vida. Es decir, que el espíritu apostólico muchas veces va a ser enviado para detener las obras del diablo y plantar el plan de Dios en la humanidad. Mirá qué importante. ¿Te das cuenta
esto lo que estamos hablando, que el espíritu apostólico viene a transformar a la iglesia en una compañía apostólica. No vas a ser tal vez, o tal vez sí, un apóstol de oficio, pero sí vas a pertenecer al pueblo apostólico. Y vos vas a operar en los dones y en el poder del Espíritu Santo. ¿Te das cuenta? Entonces, para resumir, el creyente protón es un creyente enviado. Juan 20:21. Evangelio de Juan. La paz sea con ustedes, repitió Jesús. Como el Padre me envió a mí, así yo los envío ¿a quién? A ustedes. Esta es la palabra que el Señor te dice a vos. El creyente protón es un creyente enviado. Dice Jesús, así como el Padre me envió a mí. ¿Cómo lo envió el Padre a Jesús? Con la unción del Espíritu Santo para sanar, liberar y proclamar el año del favor del Señor. ¿A dónde? A todas las naciones. Lo que hizo el Chiqui es un anticipo de la manifestación que va a pasar a nivel cuerpo de Cristo. ¿Cuántos lo creen? Entonces, pero ahora, ¿qué tuvo que hacer en este caso? Estoy agarrando de ejemplo un servidor, ¿verdad? ¿Qué tuvo que hacer David para ser enviado? Tuvo que ser probado y aprobado. Vamos a 1 de Timoteo 3:10. Leamos ahí en la pantalla, mirá. Que primero los servidores, los diáconos, sean puestos ¿a qué? A prueba. Y después de ser puesto a prueba, si no hay nada de qué reprenderlos, que sirvan como diáconos. Es decir, ¿cuánto quieres ser un creyente protón? Enviados en el poder del Espíritu Santo. Entonces usted tiene que aceptar la prueba que le va a poner el profeta y los pastores, para ver si a través de la palabra usted sale aprobado. Porque esa es la idea. Cuando usted va al colegio, ¿para qué le toman prueba? Para ser aprobado y pasar a otro nivel. De primer grado a segundo grado. Entonces, todos los que crecen en Centro de Reforma y Avivamiento y pasan de ser miembros a ser servidores, de ser servidores a ser líderes, de ser líderes a tener un oficio, ya sea de pastor, de evangelista, de lo que sea, es porque estas personas se han puesto bajo autoridad y se han puesto bajo obediencia y se han dejado probar, tratar, corregir, tocar la parte que no le gusta. ¿Cómo se forma un soldado? Agarro el arma y tiro para todos lados y soy un soldado. No, tiene que ser disciplinado por su general, por su capitán. Tiene que ser corregido, tiene que hacer ejercicio, no tiene que comer cualquier cosa. Disciplinado. ¿Cuántos me están comprendiendo? Entonces un creyente protón que es enviado en el poder del Espíritu llegó a ese lugar porque se ha dejado procesar. ¿Cuántos dicen amén? ¿Y cómo mantenemos un corazón sano en medio de la retada de la pastora, en medio de la retada del profeta, en medio de ese proceso donde te corrigen y te sentís mal y te da ganas de irte de la iglesia? ¿Cómo permaneces? De una sola manera permaneces, teniendo revelación de quién es el que te está corrigiendo y quién sos vos. Declara conmigo, teniendo revelación de quién me manda, quién me corrige y quién soy yo. Sabiendo quién es Jesús y quiénes son las autoridades que Jesús puso y quién soy yo en medio de todo eso. Cuando vos te des cuenta en dónde estás y quién sos, no vas a tener ningún problema con las correcciones. Vamos a Mateo 16:15. Evangelio de Mateo. Mirá lo que esta pregunta le hace Jesús a sus discípulos.
¿y ustedes? ¿Quién dice que soy yo? Porque cuando Jesús le preguntó a la gente, ¿quién soy yo? Uno dijo, parece que sos el profeta Jeremías reencarnado. Otro dijo, andan diciendo por ahí que vos sos la resurrección de Juan el Bautista. Otros decían, algunos dicen que vos sos el profeta que va a ser enviado. Pero todo el mundo hablaba de a oídas. Yo escuché esto, me parece que es esto. Opiniones personales y opiniones de terceros. Pero o sea, se le pone de pie uno que tenía revelación de quién era él, de quién era el Cristo. Y este es Juan, ¿no? Este es Pedro, perdón. ¿Y qué le dice? Versículo 16, ¿qué dice Pedro? Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, afirmó Simón Pedro. Dichoso tú, Simón, hijo de Jonás, le dijo Jesús, porque eso no te lo reveló ningún mortal, sino mi Padre que está en el cielo. Es decir, que yo, siendo un creyente, un discípulo, un siervo en Centro de Reforma y Avivamiento, puedo permanecer después de que me corrigen, después de que me retan, después de que me procesan, ya sean los pastores, el Señor mismo, el profeta, quien sea. Vos podés permanecer acá porque vos sabés quién es Jesús y Él es el que te corrige, no es el hombre. Y sabés quién sos vos, sabés que vos sos un hijo amado de Dios. Vos fijate que acá, cuando Pedro reconoce quién es Jesús, dice Jesús, vos me corregiste mucho a mí, que soy Pedro, pero vos no sos Jesús, el hijo de María, de el carpintero, vos sos el hijo de Dios. Yo sé quién sos vos. Y cuando Pedro reconoce a Jesús, Jesús reconoce a Pedro. ¿Y qué le dice? Hijo de Jonás. Dice, bienaventurado eres, porque eso es revelación del Padre. Ese es el espíritu de la profecía. Es el espíritu de la profecía. Cuando vos reconoces el manto que está sobre mí, no Darío, no Darí, el manto que está sobre mí, Cristo te va a reconocer a vos. Porque Jesús dijo, si me reconocen delante de los hombres, el día del juicio final yo te voy a reconocer delante de Dios. Pero el que niegue al Hijo del Hombre delante de este mundo, yo también lo negaré en el día del fin. Los creyentes protón, otro punto, son pioneros. ¿Qué significa pionero? Significa ser primero. Cuando decimos, esos fueron los pioneros de la obra, estamos diciendo, ellos fueron los fundadores, los primeros, los que iniciaron algo. Gloria a Dios. Y nosotros, pastores, vamos a ser los pioneros de esta obra en Buenos Aires. Y sus hijos nosotros le vamos a dejar una plataforma para que ellos sigan el ministerio. Y van a decir el día de mañana que nosotros estemos a decir, mis padres fueron los pioneros de esta obra. Eso significa creyente protón, ser primero en. ¿Cuántos están comprendiendo? Entonces, ¿cuáles son las características de un creyente protón? Primero se refiere primero en responsabilidad. Es decir que nosotros, yo como profeta tengo que ser el primero en ser más responsable que todos ustedes. Se refiere a heredar, se refiere a bendecir, se refiere a autoridad. Por ejemplo, el primer hijo que te nace, si vos tenés 3, 4 hijos, el primero tiene un privilegio. Es el privilegio de ser el primer hijo mayor, ¿o no? Y ese hijo puede corregir a su otro hermano, puede retarlo, puede frenarlo, puede darle órdenes. El menor no le puede dar orden al mayor. Cuando yo estoy con mis familiares, con mis hermanos,
Yo soy el hermano mayor, en este caso. Y yo me di cuenta que entre ellos se hacen bromas, se dicen chistes pesados, hasta se dicen chistes verdes. Pero cuando se refieren a mí, no se animan a hacerlo. A mí me respetan. No es que yo les exijo, sino que yo, como hijo primogénito, por ser el primero, el protón, soy bendecido en tener este derecho de ser un privilegiado, de poder ordenar y mandar a mis hermanos menores. ¿Está comprendiendo? No quiero hablar de mi vida acá. Yo lo que quiero es que usted entienda el concepto de protón, el concepto de apóstol, el concepto de ser primero en. ¿Me estoy explicando? Entonces, primero en nacer, el primero en nacer manda y el primero en nacer se respeta. ¿Qué pasó con la primera persona que invirtió en criptomonedas? Allá cuando recién empezaba la pandemia, que dijeron, hay algo que se llama criptomoneda, hay que invertir acá. Y los que invirtieron en esa época, hoy son millonarios, porque fueron los primeros. Cuando allá por 2007, 2008, se inventó el YouTube, y fueron los primeros youtubers, como en el caso de este muchacho chileno, ¿cómo era? Yo Soy Germán, que hay un programa que se hizo súper viral, tenía millones de seguidores. ¿Por qué tuvo millones de seguidores? Porque fue uno de los primeros. Y todos los youtubers que fueron pioneros en esa plataforma, hoy están en una situación de privilegio. ¿Cuánto dicen amén? Ahora, ¿qué va a pasar con Centro de Reforma y Avivamiento? ¿En qué somos primero? ¿Usted sabía que nosotros somos los primeros en Argentina en manifestar la línea de oración? Que es un diseño que nosotros copiamos del profeta T.B. Joshua juntamente con el apóstol José Duarte. Ese es un diseño divino. Está bien, el profeta fue pionero en Paraguay y el otro profeta fue pionero en Nigeria. Pero nosotros estamos siendo los pioneros en Argentina. Para gloria a Dios. Y vamos a ver que muchos países van a venir a esta línea de oración a recibir su milagro. Declara conmigo, el espíritu pionero, el espíritu protón está sobre mí. Gloria a Dios. Entonces, los primeros son pioneros. Los primeros abren el camino a los demás. Los creyentes protón establecen la nueva dirección hacia dónde va a ir la iglesia. Sinónimo de pionero, escuche bien lo que significa pionero. Un explorador, un precursor, un predecesor, alguien innovador. Ser pionero significa alguien que hace algo nuevo por primera vez y que le abre el camino para que los demás entren. Ser pionero o ser primero significa alguien que hace algo nuevo por primera vez y abre el camino para los demás. Alguien que le da el primer paso. Alguien que da el puntapié en el partido de fútbol a la pelota. Alguien que toma la iniciativa, alguien que inaugura algo, alguien que rompe el hielo, alguien que se anima a hacer por primera vez algo que nunca se hizo, alguien que guía a lo novedoso, el que pone la primer piedra. Pionero es el que establece el fundamento, el que te introduce, el que conquista, el que te lanza, el que comienza algo. Eso es ser pionero, ese es el creyente protón. Eso es ser el protón. Cuando dice la Biblia, primeramente apóstoles. Y acá yo estoy soltando todas las características de un apóstol. O mejor dicho, del espíritu apostólico. Porque no todos somos apóstoles, son apóstoles de oficio, pero pertenecemos al espíritu apostólico. Y vos podés ser primero en tu empresa. Seguramente muchos de ustedes van a ser primero en tener ideas en ciertos estratos sociales, en ciertos rubros.
Vas a ser el primero en tu barrio en hacer ese negocio, en hacer esa actividad, en hacer esa cosa que está en tu corazón, pero tenés que ser el primero vos, que no te primeré otro, ya que vos tenés el Espíritu Santo en tu corazón, el poder de Dios. Por eso el apóstol ora por esto. En Efesios capítulo 1 dice: doblo mi rodilla, me pongo así, con las manos así, y pido a Dios que se le revele a ustedes que adentro de ustedes está el espíritu de resurrección que resucitó a Cristo de los muertos, el espíritu protón, el Espíritu Santo de poder. Pero no se te revela, se te tiene que revelar para que vos seas primero en todo. Yo creo en esa palabra que dice: y los últimos serán primeros. ¿Qué los últimos? Los últimos del tiempo profético. Somos nosotros. Los primeros fueron los apóstoles allá en el siglo I. Ahora en el siglo XXI somos los últimos nosotros. Pero dice la profecía que los últimos serán los primeros. Y primero habla de la palabra protón. Primero en todo. ¿Cuántos creen que Dios le puede dar lugares de privilegio a ustedes? Gloria a Dios. No solamente en el ministerio, en la vida, hermano. Primero en las mejores calificaciones. Primero en presentar el mejor trabajo en tu empresa. Primero en tener una idea que vuele la cabeza al barrio. No tiene que ser gran cosa, tal vez cosas sencillas y simples. ¿Cuántos dicen amén? Porque el espíritu protón está en nosotros. Ese espíritu enviado apostólico que abre brecha en el camino. Gloria a Dios. El espíritu protón son los primeros que deben luchar. Tienen que luchar contra el statu quo y contra aquellos que se resisten al cambio. Eso me pasó a mí. Yo quería hablar de estas cosas, del avivamiento, del poder del Espíritu Santo en otra congregación donde yo estaba y se me cuestionaba. Los pioneros dirigen guerras, van al frente. La primera generación que entró en Canaán tuvo que luchar. Por eso el diablo les tiene miedo, porque sabe que abren camino para que muchos entren. Gracias a que nosotros con los pastores fuimos pioneros de esta obra, ¿qué pasó? Abrimos brecha en Fiorito y mirá todo lo que están entrando ahora. Declara conmigo: un pionero abre camino para los demás. Y note que el diablo, ¿qué hizo con los primeros apóstoles que eran pioneros? Eran espíritus enviados, protones. En el siglo I, que eran los 12 apóstoles. ¿Cuál fue la única forma de detenerlos? Matarlos. El diablo les tuvo que cortar las piernas, la cabeza, las manos, ahorcarlos, aserrarlos, quemarlos vivos, porque eran imparables, porque el espíritu protón estaba sobre ellos, porque ellos eran primero en todo. Imagínate. Por eso tenemos que tener cuidado los que tenemos el espíritu protón, porque el diablo nos quiere detener, pero está garantizada nuestra victoria en Cristo Jesús. Ahora, Satanás odia a los que son primeros, porque los primeros son pioneros y son conquistadores. Quiero leerte lo que significa primero. Vamos a pasar acá en la pantalla, Fede. Primero en poder representa una potencia. Primero en autoridad representa un gobernante. Primero en rango representa una jerarquía, un general. Primero en conocimiento representa un maestro. Primero en tiempo representa un pionero. Primero en lugar representa a un privilegiado. Recordad, sos un privilegiado. Primero en linaje representa a un patriarca. Primero en revelación representa a un profeta, lo que se manifestó acá. Primero en sufrimiento representa a un mártir. Primero en creer representa un ejemplo a seguir. Eso es lo que sos. Primero en recibir representa las primicias de los que dan. Primero en poseer representa un pueblo de conquistadores. Primero en innovar representa un adelantado a su época. Primero en abrir brecha representa un pueblo de nuevos niveles. ¿Cuántos dicen amén? Cuando vos sos primero, estas características fluyen a través de ti.
Es impresionante. Los creyentes protón también son un pueblo que abren brecha. ¿Qué es abrir brecha? Abrir brecha era cuando un ejército, el que estaba delante del ejército, hacía un boquete en la pared, en las murallas que protegían el reino enemigo, y cuando entraba el pionero, el primero en romper esa muralla, los demás venían atrás y se colaban en el hueco de la muralla. Y cuando entraban, ya está, ya pasaste la muralla, el diablo ya está perdido, porque ya entraste. Y yo declaro que vos vas a entrar con el espíritu protón a tu casa y vas a ser el primero en llevar el evangelio, en convertir a tu madre, tu padre, tus hermanos para la gloria de Dios. Y ese espíritu de adicción, ese espíritu de contienda, de pelea, se va a terminar en tu casa. Profetizo en el nombre de Jesús. Es también el espíritu protón que abre brecha, es también sobre pasar la obstrucción, pasar la restricción de aquello que impide la conquista. ¿No viste que parece que dice, profeta, yo no sé, en mi familia, muchos predicadores, pastores fueron a mi casa, pero es impenetrable mi casa? Mi papá es duro, mi mamá es dura, mis hermanos no le dan cabida. Pero cuando llegó el pastor, cuando llegó la pastora Erika, algo pasó. Declara conmigo, espíritu protón. El espíritu protón abre brecha y rompe las restricciones de Satanás. Rompe las cadenas del enemigo. Rompe aquella pared que impedía el avance del reino de Dios. Los creyentes protones siempre, cada año, superan sus niveles de conquista. Por eso yo le estaba leyendo la estadística del 2024. Empezamos con 16 servidores, terminamos con 36. Y creo que todavía hay 10 más que todavía se van a sumar para el 2025. Así que vamos para 46. Pero eso se contará a fin de año del 2025. Gloria a Dios. Los creyentes protones están a la vanguardia de lo que Dios está haciendo en la tierra. Y si no existe un camino, el creyente protón lo abre Él. Por medio de la fe, así como Moisés dijo, no hay camino acá, no hay camino allá, pero levantó la vara creyendo a Dios y se abrió un camino donde no lo había. Así que si vos decís, no, profeta, en mi casa no, porque se intentó y no se puede. No. El espíritu protón no se queda con la negativa, no se queda con que hay una muralla, no se queda con que hay montañas alrededor, no se queda con que hay un mar que tapa el camino. El creyente protón dice, yo voy a abrir un camino donde no lo hay. Por la fe. El creyente protón tiene una fe avasallante, hermano. No le importa. Y si no se sana hoy, se sana mañana. Pero se va a sanar en el nombre de Jesús. Entonces, como pioneros, son tanto dependientes como independientes a la vez. ¿Cómo puede ser dependiente y dependiente a la vez? ¿Cómo es eso, profeta? Son dependientes de Dios, pero son independientes del control humano. El creyente protón, que tiene ese espíritu de conquista, ese espíritu de pionero, de ser el primero en todo, odia la manipulación humana, odia el control mental, odia la hechicería, la brujería que te hacen por atrás, y tiene discernimiento para distinguirlo el creyente protón. Odia la manipulación del hombre. Por eso son independientes de los hombres, pero sí dependen del Espíritu Santo. Fíjate en Hechos 5:25, ¿qué dice? 5:29, perdón. Hechos 5:29. ¿Qué dijo el apóstol Pedro delante de la gente que lo quería controlar? Pará con ese avivamiento, pará Pedro, pará con eso. Pero Pedro se levantó delante de sus líderes religiosos y le dijo, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres, respondieron Pedro y los demás apóstoles. Y no está de más y no es casualidad que dice apóstoles, porque ahí está el espíritu protón. ¿Te das cuenta? Los que tienen el espíritu enviado, el espíritu protón, odian la manipulación humana y encima la discernimos. No se dejan controlar por amenaza de Satanás,
ni por las opiniones de la persona, ni por las emociones que te quieren tirar los familiares. Somos incontrolables. Solo Dios nos controla. Muchas veces los creyentes protón son considerados locos. ¿Qué significa? No comprendidos. ¿Por qué? Porque son pioneros, porque van a hacer algo que nunca hizo nadie. Van a ser los primeros. Y cuando vos haces algo nuevo, los que tienen mentalidad de la cosa vieja no te comprenden. Segunda de Corintios 5:13. ¿Qué dice? Si estamos locos, es por Dios. Y si estamos cuerdos, es por ustedes. ¿Por qué estamos locos para Dios? Porque el único que nos comprende nuestra locura es Dios. Pero el hombre, yo no puedo estar loco para vos, porque vos no comprendés mi locura. Hace unos años atrás, los pastores van a recordar, estábamos en una comisión, en una comitiva de líderes, donde habían pastores, líderes, evangelistas, maestros de la Biblia. Y estábamos con el ánimo de ser creyente protón. Queríamos ser, ¿te acordás, pastor? Queríamos ser esos creyentes que salen. Con el pastor intentamos. Cargábamos termo con café con leche. ¿Te acordás, pastor? No íbamos a Pompeya. Y queríamos ser eso que dice la Biblia. Pero a la otra iglesia no le gustaba que seamos eso. No, porque así nunca funcionó. Bueno. Y cuando nos reunimos para hablar de ese tema, ¿para qué? La pastora Erika dijo, vamos, tengo la idea. Evangelismo masivo, dijo. El capo de esa iglesia dijo, ¿evangelismo qué? Masivo. Se le transformó toda la cara. Claro. ¿Por qué? Porque el espíritu protón estaba sobre los pastores. Ellos querían ser pioneros en la obra de Dios. ¿Por qué? Porque el espíritu te lleva a hacer la voluntad del espíritu. Vos querés la voluntad del espíritu. Pero el hombre, como vimos ahí, quiere su voluntad. Y no te deja expresarte lo que el espíritu... Y ellos la catalogaron de casi de loca. ¿Por qué? No, porque eso en esta iglesia nunca se hizo antes. Y eso no es así, hay que ser prudente. ¿Masivo para qué masivo? ¿Qué querés? ¿Gloria? ¿Qué querés? ¿Que la gente te reconozca? Ya le ven todo lo malo, ¿verdad? Y la excusa era que nunca se había hecho. Es que claro, ahí está. Ahí el espíritu pionero es ese. Es el que hace algo que antes en esa iglesia nunca se hizo. Si no, no sería pionero. Pero para la gloria de Dios, acá estamos bajo el gobierno del apóstol José Duarte, quien le dio libertad al Espíritu Santo para hacer estas locuras de hacer evangelismo masivo para las naciones. Estamos bajo el espíritu correcto. Gloria a Dios. Así que si el hombre no lo entiende, Dios no va a entender. Los creyentes protón van por encima de la razón natural y a menudo intentan cosas irracionales, pero tienen éxito. No temen el fracaso y operan con un espíritu de fe. Y si fracasa, si nosotros hacemos evangelismo masivo y fracasamos, no nos afecta. Porque no está en juego el orgullo, porque sabemos quién nos mandó a hacer la obra. No tenemos miedo de perder la reputación. Porque no podemos poner nuestra reputación antes que obedecer a Cristo. Jamás. Para la gloria de Dios. El creyente protón tiene que ser, para hacer algo así, desafiar el statu quo, tiene que ser, ¿qué es el status quo? Desafiar el statu quo. Significa desafiar la mentalidad general, que todos piensan, no, pero en esta iglesia nunca se hizo así y eso no va a funcionar, porque no es nuestro estilo. ¿Ves? Cuando todos piensan, ese es el status quo. Y cuando viene un pionero, un espíritu protón, viene con algo novedoso, con algo que nunca se hizo, pero con una fe avasallante que cree que lo que el Señor le mostró, eso va a suceder. Entonces, para enfrentar a estos obstáculos se necesita mucho valor. Por lo tanto, el espíritu protón es un espíritu de valor para llevar a cabo lo que Dios dijo que iba a hacer. Proverbios 28:1, ¿qué dice? Dice, el malvado huye
La segunda parte. Pero el justo vive confiado como un león. Gloria a Dios. El león es un símbolo del ministerio apostólico. ¿Usted sabía? ¿Sabe por qué el apóstol José Duarte a veces pone en su templo esos carteles de león o estandartes de león? Porque representa el espíritu apostólico, ¿verdad? ¿Usted sabía por qué en África los leones atacan a los elefantes y no los elefantes no atacan a los leones? ¿Saben por qué? Siendo que el elefante es mayor en peso, mayor en estatura, mayor en fuerza. El león es 6, 7 veces más débil que el elefante. Pero ¿por qué si el león ataca al elefante? Porque el león no tiene miedo. El espíritu protón se caracteriza por no tener miedo. El elefante se ve como presa y el león se ve como el atacante, se ve como el depredador. Así que todos aquellos que tienen el espíritu protón tienen un espíritu de valentía, de poder, de dominio propio, que aunque el brujo te diga te voy a mandar a una brujería que te va a llevar a la tumba, vos no le tenés miedo porque sabés que vos sos el atacante, vos sos el depredador. Por eso usted no se tiene que sentir amenazado por nada. Ni por sueño, ni por pesadilla. Muchos de ustedes tienen una pesadilla y ya, el diablo me está atacando. Nah, con ese espíritu de cobardía usted se va al infierno con todos los demonios. Usted tiene que ser como el león. El león no le tiene miedo a nada. Por eso él corre y los elefantes corren para atrás. Siendo que el elefante es mayor. Pero depende cómo se ve. El elefante se ve como víctima. Ahí está el problema. ¿Te das cuenta? Vos te ves como una víctima. Y por eso vivís llorando. Por eso vivís con una mentalidad de pobrecito, de pobrecita. Pero el Señor esta noche va a cambiar esa mentalidad. Y te va a mostrar que vos sos el depredador. Que no sos la víctima. Gloria a Dios. El león es un retrato de valor y confianza. Representa la falta de temor. El león era el símbolo del estandarte de la tribu de Judá. ¿Sabes lo que significa Judá? Significa alabanza. ¿Qué significa eso? Que cuando el enemigo te amedrenta, te hace sentir miedo, te amenaza, vos tenés que levantar una alabanza como un león rugiente. ¿Por qué? ¿Qué hace la alabanza? La alabanza te recuerda los triunfos de Cristo. Así que el justo vive confiado como un león. Por eso Apocalipsis dice, el león de la tribu de Judá ha vencido. Y vos sos hijo, vos sos un cachorro de león, hijo del león de la tribu de Judá. Los creyentes protón son personas de fe. Hebreos 11:8. ¿Qué dice? Por la fe Abraham, cuando fue llamado para ir a un lugar que más tarde recibiría como herencia, ¿qué hizo? Obedeció. Vamos a resumir esto. Por la fe, obedeció. ¿Ves? Antes de obedecer, tenés que tener una fe. No podés obedecer a Dios si primero no hay una confianza en lo que estás haciendo. Porque fe significa estar convencido, estar totalmente seguro. ¿Viste cuando decís, hago esto, profeta, o no lo hago? ¿Estás insegura? Sí, no lo haga. Porque por más que obedezcas el mandamiento, no va a pasar nada. Ahora, si vos decís, ¿crees que si cuando obedezcas va a pasar algo? Sí, lo creo. Andá y hacelo. ¿Te das cuenta? Obediencia solo no da fruto. Yo conozco muchos pastores que obedecen, diezman, ofrendan, salen a evangelizar, no pasan un corno. No se convierten ni en loro, ofrendan hasta su casa y el Señor no les retribuye nada porque su obediencia le falta la fe. ¿Te das cuenta? El espíritu protón es un espíritu de fe. A veces los creyentes protón se mueven así como Abraham, hacia un destino que desconocen. Lo enfrentan sin miedo porque saben que el Señor va a abrir un camino. Yo, por ejemplo,
salí de mi antigua congregación, salí de mi casa, lo he perdido todo y me he sentido así como un ciego. ¿A dónde voy, Señor? Pero salí a los temblazos, a todo tembloroso, pasos medios inciertos, pero yo sabía que estaba obedeciendo, estaba siendo pionero en algo, estaba siendo primero en algo. Estaba yendo como Abraham, salí sin saber, por una fe que tenía, que me llevó a obedecer, a ir, a caminar en un desierto para encontrarme con la zarza ardiente, donde Dios me habló y está manifestando ahora. El creyente protón son personas de revelación. El ministerio apostólico es un ministerio de revelación. Si usted no me cree, fíjese las 14 epístolas que escribió el apóstol Pablo, y usted se va a dar cuenta que el apóstol Pablo, por ser apóstol y tener el espíritu protón, fue el pionero en las revelaciones. Fue el primero que se le reveló la gracia de Cristo. Fue el primero que se le reveló la novia de Cristo. Fue el primero que se le reveló al anticristo. Fue el primero que se le reveló los 5 ministerios y los 9 dones del Espíritu Santo. Fue el primero en revelación. Significa que sobre nosotros está ese espíritu. Los creyentes protón son personas de propósito y destino. El creyente protón percibe los planes y los propósitos de Dios y tiene metas claras y definidas, porque saben a dónde van, de dónde vienen y hacia dónde van. Dice Juan 8:14, leamos la pantalla. Dice, aunque yo, sea mi propio testigo, respondió Jesús, mi testimonio es válido, porque sé de dónde vengo y a dónde voy, pero ustedes no saben de dónde vengo ni a dónde voy. Jesús, ¿por qué tenía bien claro ir a la cruz, cumplir el propósito de Dios? Porque el tipo sabía de dónde venía. Y cuando vos sabés de dónde venís, sabés hacia dónde vas a ir. Declara conmigo, espíritu protón. Es tener bien claro tu propósito y tu destino. Porque si sos enviado, el espíritu protón es un espíritu enviado, y soy enviado, pero no sé a dónde soy enviado, no sos enviado. ¿Te das cuenta? Tiene su lógica esto. Mirá, propósito significa intención, objetivo y esperanza. Propósito significa determinación, resolución, firmeza, persistencia o perseverancia. Las personas de propósito están dedicadas a terminar una comisión que les fue dada y quieren terminarla hasta el final. Como el apóstol Pablo, que dijo, he terminado la carrera, ahora me espera la corona de la vida, me van a cortar la cabeza, pero yo terminé la encomienda que se me fue dada. ¿Por qué? Porque en él estaba ese espíritu protón, de ser enviado con propósito, con destino, con algo bien claro. Hechos 20:24. ¿Qué dice Hechos 20:24? Mira la pantalla. Sin embargo, considero que mi vida carece de valor para mí mismo, con tal de que, ¿qué? De que termine mi carrera, ¿ves? El espíritu protón, declara conmigo, termina la carrera. Y lleva a cabo el servicio que me ha encomendado el Señor Jesús, que es el de dar testimonio del Evangelio, de la gracia de Dios. ¿Ves? Un espíritu protón es enviado, pero enviado con un destino y un propósito bien claro. Sabe de dónde viene, por eso sabe a dónde va. Tiene las cosas bien claras. Otro punto, otra característica, los creyentes protón son personas de sacrificio. Están dispuestos a hacer lo necesario, a sacrificar lo necesario para que se cumpla la obra de Dios en la iglesia. Están dispuestos a perder lo terrenal para ganar lo celestial. Sacrificarse significa hacer una ofrenda. Abraham, para que se cumpla el propósito de Dios,
no pestañeó para sacrificar a su propio hijo Isaac, ¿o no? ¿Sacrificó a su hijo Isaac para su propio beneficio o para que se cumpla en la voluntad de Dios? ¿Ves? Está dispuesto a hacer lo que sea por la obra de Dios. Otro personaje, David. David estuvo dispuesto a decir: no voy a ofrecer a Dios sacrificios que yo le puedo dar. La mejor vaca, la más linda, la más gordita, la más que no tiene ni un error. Pero él dijo: no, le voy a sacrificar algo que me duela. Le voy a sacrificar todo lo que tengo. ¡Fua! ¿Viste cómo decir? Tengo en el banco tanta plata. Bueno, le voy a poner todo al Señor. ¿Todo? Todo. ¡Fua! Dijo: porque no le voy a dar al Señor algo que es fácil. Le voy a dar algo que me cueste. Declara conmigo: creyente protón hace sacrificios de adoración. Jesús no escatimó su propia vida por el propósito de Dios. Porque tenía bien claro el propósito. Dijo: voy a dar mi vida como un sacrificio. Y gracias a ese sacrificio se cumplió la voluntad de Dios. Y hoy muchos de ustedes tienen salvación, perdón de pecado, liberación, gracias a la ofrenda y al sacrificio de Cristo. Así que un espíritu enviado es un espíritu que sabe a dónde va, porque sabe de dónde viene. Otra característica: el creyente protón experimenta constantes niveles de ascendencia. Muchos creyentes, después de esforzarse y conquistar ciertas cosas, dice: bueno, imagínate que yo diga: conquisté Centro de Reforma, qué lindo el altar, qué lindo el templo, qué lindo que el templo se llena, y ahí me achancho y me quedo ahí. Muchos pastores hacen eso. Dice: bueno, ya tengo una congregación de 100 personas, estamos hechos, son un montón de gente, hasta ahí nomás. Acá yo ya le voy a enseñar el evangelio. El espíritu protón no tiene esa actitud. El espíritu protón no es que no se goza de las victorias pasadas, pero el que no tiene el espíritu protón se queda con las victorias pasadas, se achancha y disfruta eso. Nosotros nos gozamos de las victorias pasadas, pero el que tiene el espíritu protón sabe que todavía hay mucho terreno para conquistar. Por eso vamos a hacer todas estas cruzadas, porque vamos a ir a conquistando ciudad por ciudad para la gloria de Dios. Mirá, de la palabra protón sale la palabra prototipo. ¿Qué significa prototipo? Significa un modelo a seguir, ¿no? Y un prototipo es un modelo, una norma, un patrón a seguir. De hecho, la palabra patrón también surge de la palabra protón. Por lo tanto, los creyentes protón son creyentes patrón. Es decir que vos, cuando tenés el espíritu protón, te volvés en un patrón a seguir. Por ejemplo, el apóstol José Duarte tiene el espíritu protón, el espíritu enviado. Por eso él se volvió para mí un patrón a seguir. Por eso todo lo que hacemos acá muchas veces es una copia, una imitación del apóstol José Duarte. ¿Por qué? Porque él es un modelo, un patrón a seguir. Y yo creo que Centro de Reforma y Avivamiento, por tener este espíritu protón, nos transformamos en una iglesia patrón a seguir para otras iglesias. ¿Cuántos me están entendiendo? Estoy hablando un poco, parece un trabalengua, pero la cosa es sencilla, que el espíritu apostólico es un espíritu a seguir, es un modelo a seguir. ¿Cuántos me están comprendiendo? Por ejemplo, yo tengo acá mi celular. ¿Vieron que hay un patrón acá? Filmá. Tenemos un patrón ahí, ¿no? Eso se llama patrón. Si yo sigo las líneas, me dice que no se puede, ¿eh? No se puede abrir si sigo el patrón incorrecto. Pero si yo pongo el patrón correcto a seguir, ¿qué pasa con el teléfono? Se desbloquea y tengo acceso a todo lo que yo tengo. Lo mismo pasa cuando nosotros seguimos una iglesia patrón como es CAM
y seguimos los pasos que ellos dan, nosotros vamos a experimentar los resultados que ellos están experimentando. Ellos nos desbloquearon a nosotros. ¿Qué pasa cuando pones el patrón correcto? El teléfono se desbloquea. Por lo tanto, muchas iglesias que quieran imitarnos, seguir nuestro patrón, se van a desbloquear y van a comenzar a experimentar crecimiento, evangelismo, sanidades, milagro, prodigio. ¿Cuántos están comprendiendo? Es tremendo lo que está pasando en Centro de Reforma y Avivamiento. Por ejemplo, un patrón es algo que se puede duplicar. Por eso los creyentes Protón viven un estilo de vida que se puede duplicar en otros lugares. Y lo que yo como profeta estoy orando es que esto se duplique en Ushuaia. Que ellos no vean, ellos allá, las iglesias de allá, no vean a nosotros como una iglesia patrón a seguir, para que ellos se desbloqueen y comiencen a experimentar milagros y prodigios de Dios. Ejemplos bíblicos. Otros, es decir, que otros nos van a ver a nosotros como modelo. Así como nosotros vimos en Duarte un modelo, en nosotros van a ver un modelo. Por ejemplo, en David, él fue el pionero, el primero en decir, vamos a establecer alabanza y adoración 24/7, los 7 días de la semana, los 365 del año. Hoy en día, muchas iglesias copian eso. ¿Por qué? Porque David fue un pionero que marcó un patrón a seguir. Abraham fue el primero en creer correctamente a Dios. Y es por eso que Jesús le dijo, su padre es Abraham, porque fue el primero en creer el evangelio de manera correcta. Gloria a Dios. Daniel fue el primer profeta en establecer ayuno y oración de 21 días y de 10 días. Y hoy hay libros, enseñanzas sobre el ayuno de 21 días, ¿o no? ¿Por qué? Porque Daniel fue un pionero en el ayuno y la oración. Y se transformó un patrón, un pionero a seguir. ¿Cuántos me están comprendiendo lo que significa ser pionero, ser primero en todo? Espíritu apostólico, eso es. Antes estábamos re ignorantes de lo apostólico, pero ahora estamos entrando en un entendimiento fresco y nuevo que viene del Espíritu Santo. Gloria a Dios. Los creyentes Protón son gente de fuertes convicciones. Y la característica principal es que tenemos un celo, tenemos una pasión. No nos da, bueno, hacemos el culto o no lo hacemos. No es así. Bueno, ¿falta este o no falta? No. Hacemos las cosas de Dios con celo y con pasión. Porque el creyente Protón es un creyente de convicciones fuertes. Y hoy el mundo y la iglesia tiene problemas con gente como yo de convicciones fuertes. Por eso en la misma iglesia, pastores y líderes me decían a mí, fanático. ¿Por qué? Porque mis convicciones eran muy fuertes y les confrontaba su incredulidad. Una vuelta en una de esas conversaciones, yo insistía con el avivamiento. Me dijo, pero por tanto, me dijo un líder, tanto avivamiento querés, ¿para qué querés? Dice, yo me congregué en tal iglesia y en la década del 90 hemos vivido un avivamiento, después de 4 o 5 años eso se apagó. ¿Y dónde están? Me dice. Como diciendo, lo que vos estás proponiendo no sirve. Se levanta pero después se cae. Y yo me quedé con la palabra, para no pelear, me quedé con la palabra en la punta de la lengua. Y yo me puse a pensar, el hecho de que ellos se hayan enfriado, ¿me da a mí la autoridad para no buscar avivamiento? No. El hecho de que otros fallaron, ¿significa que yo voy a fallar? No, tampoco. Pero si no tengo esta pasión, si no tengo esta convicción, no lo voy a lograr nunca. Por eso usted no tiene que ser tan pasivo. Cuando usted es muy pasivo y no tiene convicción, el diablo entra en tu casa, te hace lo que quiere. Te hace lo que quiere. A vos, a tus hijos y a tu familia. Te pega una arrastrada, te pega una cacheteada, un baile.
¿Por qué? Porque no tenés convicciones fuertes. Pero el espíritu apostólico, el espíritu protón, es pasional. No pasional de la carne, sino que tiene celo por las cosas de Dios. Dice, el celo por tu casa me consume, dijo Jesús. Y empezó a patear las mesas de los cambistas. Hoy veo un montón de ministros pidiendo perdón por todo. Manifiestan una sanidad, piden perdón. Manifiestan una liberación, pido perdón porque se vio ahí, porque estaban los chicos. ¿Por qué? Porque cuando vos, muchas veces se toma la gente de convicción como que somos intolerantes. Como que no nos importa nada, no toleramos nada. No, para nada. Vos podés ser una persona de convicción fuerte, pero enseñar en amor también. Dirigir y liderar en amor. No significa que porque tengo convicciones y pasiones fuertes, no voy a ministrarte en amor. ¿Te das cuenta? ¿Por qué? Porque hoy estamos en una generación de cristal, todo es violencia. Gritar, en las redes sociales me ponían, ¿por qué le gritás a la gente? ¿Por qué le gritás al endemoniado? Es un ser humano pobre que está sufriendo. Y le grito porque sé que le estoy hablando al diablo. No le estoy hablando a la persona. Tengo convicción de que le hablo al diablo y él se tiene que ir. Hermanos, no tenemos que tener miedo a ser intolerantes con el error y con el pecado. Al contrario, la palabra nos anima a no tolerar a Satanás. En Apocalipsis dice, y estás tolerando a Jezabel, que está haciendo fornicar a mi pueblo, a cometer inmoralidades sexuales. La estás tolerando. ¿Sabes lo que significa tolerar? No significa que no sabés la operación del diablo. No, la sabés, pero la estás aguantando. Y muchos de ustedes saben lo que está operando en su casa. Saben que es el alcoholismo. Saben que es drogadicción. Saben que están usando la mentira. Saben que están usando la manipulación, que son cosas del diablo. Pero vos permitís que tu hijo siga, que tu marido siga, que tu esposa siga con eso. Vos no estás cortando con el pecado en tu casa. Estás tolerando a ese espíritu del diablo. Y eso te va a destruir si no lo denunciás y no tenés una convicción clara que Cristo es el Señor. No tenés que tolerar las cosas del diablo en tu casa, tenés que echarlo fuera. Ni en tu vida ni en la vida de los demás. Los creyentes protón somos extremos, radicales y no cedemos para evitar la persecución. No predicamos equilibrio a costa de la verdad del evangelio. Hermano, no, pero ser extremista está mal, pastor. Ser extremista está mal. Yo soy extremista, soy radical. No del partido político radical, Soy radical en Cristo. ¿Sabe lo que significa extremista? Extremista significa llegar al extremo. Lo que dijo el apóstol Pablo. Llegué con mi carrera, ¿hasta dónde? Hasta el extremo final. Ser extremista significa, empecé la obra de Dios y la voy a terminar. Eso es ser extremista, en el buen sentido de la palabra. Después está en el mal sentido de la palabra. Tenemos que ser extremistas con nuestras convicciones, porque si no, el pecado entra en tu casa y hace cualquier cosa. Tenés que ser el primero en levantar una queja en oración.